Los swivels son un adorno universal de las followers del Lindy Hop. Swivel es una palabra inglesa que podemos traducir como pivote o giro. En el Lindy Hop remite al adorno que realizan las followers al terminar y comenzar un swing out, en los tiempos 7-8-1-2, aunque puede usarse de otras maneras. Al realizar swivels, la follower rota cuerpo y caderas de manera alterna. Cuando los swivels se realizan disociando el movimiento de cadera, se llaman twist. Es decir, los twists son un estilo de swivel, aunque no todos los bailarines clásicos hacían esta distinción y podían usarlos como sinónimos. Frankie Manning creía que los swivels fueron un préstamo del shake dancing de la época, en el que bailarinas exóticas realizaban algo similar con las caderas. Parece ser que los swivels se extendieron entre las followers del Lindy Hop en torno al año 1935. Frankie cuenta que se encontraba en el Savoy Ballroom cuando presenció por primera vez esta variación. Los bailarines Twist Mouth y Edith Matthews estaban demostrando varios swing-outs ante la atenta mirada de Herbert White, el gran jefe del Savoy. En estos swing-outs, Edith Matthews enfatizaba el movimiento de sus caderas pivotando en sus pasos de manera alterna, en lugar de realizar rock steps. A Herbert White le gustó tanto que pidió a Frankie Manning que copiara el paso para enseñárselo al resto de bailarinas. Muy listo. En los años 30, las primeras followers de Harlem tendían a separar más los pies y girar todo el cuerpo al hacer swivels, y también eran más expresivas o viscerales con el brazo que quedaba libre. El metraje más antiguo que conservamos de los swivels es del 31 y lo protagonizan George Snowden y una follower desconocida, aunque no queda claro si lo que vemos aquí son proto-swivels u otra cosa. Otro ejemplo, el metraje más antiguo de swivels, que demuestra que se realizaban al menos 2 años antes de que Frankie los viera en el Savoy. En esta escena de 1933 con Twist Mouth George, una follower realiza swivels en su swing out. ¿Podría tratarse de Edith Matthews? Esta secuencia refuerza la idea de que los swivels fueron creados por estos bailarines de primera generación, aunque no se habrían difundido a gran escala hasta que Frankie los copió en 1935 para los Whitey's Lindy Hoppers. En Ask Uncle Soul, Big B mueve todo su cuerpo al hacer swivels. También dibuja círculos con el brazo libre casi siempre que termina un movimiento. En A Day at the Races, Norma Miller y su hermana Dorothy mueven todo su cuerpo al hacer swivels. Al igual que Mildred Pollard, la segunda follower en Radio City Rebels. Pero otras followers de Harlem como Ella Gibson o Willa Mae Ricker tenían un estilo diferente. En A Day at the Races parecen mantener sus torsos estáticos y mover solamente las caderas, o bien mueven sus torsos ligeramente en oposición a sus caderas, lo que más tarde se llamaría twist. En Keep Punching parece que la mitad de las followers mueven el torso en sus swivels, mientras que la otra mitad prefiere el estilo twist. Además, en A Day at the Races casi todas las followers agitan sus manos arriba en algún momento y 2 de ellas hacen círculos con el brazo a la manera clásica. Sin embargo, Ella Gibson tenía una actitud más contenida y elegante con el brazo libre, un estilo que sería más popular en los años venideros. Llegados los años 40, era difícil encontrar a followers que movieran el torso al hacer sus swivels. En su lugar, preferían enfatizar el movimiento de caderas o bien movían el torso en oposición a estas, en el estilo twist. Joel McGowan en Back Privates disocia con mucha elegancia el torso de sus caderas. Este estilo se asocia a las followers del sur de California, pero como estamos viendo, cada follower era única y había excepciones también. Shut the windows and lock the door.
Por ejemplo, en este clip de 1946 de Jivin' in Bebop, vemos un Lindy Hop al estilo de Harlem en el que ambas followers realizan el twist, moviendo sus caderas en oposición a sus torsos. En Groovy Movie, casi todas las followers mueven sus cuerpos en los swivels en las cuentas 7-8, pero mantienen sus torsos en oposición a sus caderas durante los switches. Los switches eran la repetición continua de los swivels, un paso que se hizo muy popular para ceder protagonismo a la follower. Dread switch. Sin embargo, Kay Smith, bailando con Lenny Smith, mueve todo su cuerpo con los swivels, un rasgo asociado a las primeras followers de Harlem. Spread out. Las followers del sur de California jugaban con la anchura de sus pies en los swivels para crear diferentes efectos. A veces juntaban mucho los pies y a veces los separaban. Un ejemplo de esta versatilidad es Gene Veloz en Swing Fever. Cuando las followers realizaban twist, juntaban los pies y se sentaban en su postura. Sentarse, entre comillas, significa que sus hombros quedaban por detrás de sus rodillas. Jules McGowan, por ejemplo, podía sentarse de manera muy dramática porque a Dean Collins le gustaba ese tipo de contrapeso. Johnny Duncan hacía lo propio con la gran follower Genevieve Grazis en Teenage 1943. Sin embargo, otras followers de California no se sentaban como ellas. Betty Taker en Maharaja, por ejemplo, crea stretch al alejar sus caderas. En Groovy Movie, Kay Smith, la más alejada, apenas usa contrapeso, mientras que Irene Thomas en medio se está sentando con los hombros y caderas por detrás de sus pies. Jim Bellows, la follower más cercana, está usando mucho los hombros, inclinándose hacia atrás con la pelvis adelantada para responder al contrapeso. Pero muchas followers de Harlem usaban también la técnica de sentarse. Willa Mae Ricker, por ejemplo, contrapesaba de manera similar a Old Means al hacer sus swivels en Hot Chocolate. Y en Dispossessed Blues podemos admirar a varias parejas de Harlem bailando con un buen contrapeso. Las followers se inclinan hacia atrás mientras realizan unos twists que no envidian en nada a los de las followers californianas. Irene Thomas fue una follower muy creativa, experta en claqué, que añadió un kickball change a los swivels, otro estilo que se hizo muy popular. Spread out. En los años 50, el estilo general de las followers evolucionó hacia unos swivels muy compactos y con twist. Todas las followers de las jams de The Spirit Moves, filmado en los últimos años del Savoy, mantienen sus pies juntos durante los swivels y tienden a usar el estilo twist en oposición cuando la música lo permite. Y otros ejemplos del twist del Lindy Hop de posguerra lo tenemos, por ejemplo, en Don't Knock the Rock del año 1956. Como hemos visto, el estilo y mecánicas de los swivels variaron, no solo de acuerdo a la música y las tendencias de cada época, sino también de acuerdo a las necesidades y preferencias de cada bailarina. Eran sobre todo la actitud y la personalidad de cada follower la que producía un estilo más visceral o más elegante, más llamativo o más contenido cuando realizaban sus swivels. La velocidad de la música, la intención de la escena que filmaban, quién fuera su líder y muchas otras variables produjeron la gran variedad de estilos
efectos que podemos admirar en las películas. Todas ellas lucían tan espectaculares porque combinaban su pasión con un gran control de la técnica. Simplemente tenían swing con independencia de su estilo. Cuando Frankie volvió en los años 90, enseñaba los swivels como el paso básico de las followers en un swing out y lo consideraba uno de sus pasos favoritos. Favorite is just a basic swing out where you let the girl go out and she twists coming back. Los followers modernos no solo han heredado todo este legado, sino que pueden pedir a su líder la conexión que prefieran, usar más o menos contrapeso, sentarse o permanecer erguidos, mover el torso o disociar las caderas y experimentar con diferentes ritmos y adornos para sus swivels. Gracias por haber llegado al final, suscríbete y déjanos tu comentario, y si quieres apoyarnos un poco más, hazte miembro del canal. ¡Un abrazo! Un abrazo con twist.